Si yo os dijera que el secreto más doloroso de mi vida no lo descubrí en una conversación ni en un mensaje de móvil, sino en el fondo polvoriento de una cómoda olvidada, ¿me creeríais? Así comienza esta historia. Una tarde de octubre en Madrid, Marisol buscaba unas mantas de invierno, nada especial. El frío había empezado a colarse por las rendijas del piso familiar, y Santino, su marido, siempre se quejaba de que las noches se le hacían eternas sin calefacción. Ella, como tantas veces, pensaba en cuidar de él, pero al abrir aquel cajón, lo que encontró no fue lana ni recuerdos agradables, sino algo que le heló la sangre, una fotografía. Santino, más joven, radiante, y a su lado, una mujer desconocida, una rubia de sonrisa perfecta, los dos abrazados, con un lago de fondo y yates blancos brillando bajo el sol. En el reverso, la fecha escrita a mano, junio de 2022. El corazón de Marisol se aceleró. Junio de 2022. Ella lo recordaba con claridad. Ese mes preparó con ilusión su aniversario de bodas, 27 años juntos. Pasó días enteros pensando qué regalo podría sorprender a su marido. Reservó mesa en su restaurante favorito de Madrid, el Asturiano. Lo cuidó, lo mimó, lo celebró como si aún fueran novios. ¿Y él? ¿Qué hacía Santino mientras tanto? Estaba allí, en aquella foto, sonriendo con otra mujer como jamás sonreía ya en casa. Las manos le temblaban, pero siguió buscando. Entre álbumes viejos, dibujos de su hija Jimena y papeles amarillentos, encontró más pruebas. Otra foto, en una cafetería. Santino con la misma mujer, riendo, compartiendo café como adolescentes enamorados. Una segunda, los dos besándose bajo un manzano en flor. Y la tercera, la más cruel. Santino entregándole a esa mujer un ramo de rosas blancas. Las mismas rosas que un día regaló a Marisol, antes de decirle que las flores eran un gasto inútil. El aire del piso se volvió pesado, casi irrespirable. Cada objeto familiar, el sofá, los portarretratos, los libros, le parecía falso, como un decorado barato donde ella representaba un papel ingenuo, sin saber que el protagonista ya tenía otra compañera de escena. Marisol se refugió en la cocina, preparó un té fuerte y miró por la ventana, donde la llovizna resbalaba en el cristal. Tenía que pensar con claridad. ¿Podrían ser fotos de antes de conocerla? No, imposible. La fecha estaba ahí, 2022. Además, aquel junio lo tenía grabado a fuego. Recordó que Santino pasaba largas noches en la oficina, según él, con un proyecto de la constructora donde trabajaba. Los fines de semana desaparecía para cuidar de su madre, muy enferma, en las afueras de Madrid. Y como si no bastara, a finales de mes viajó a Valencia por un asunto de trabajo. Todo encajaba ahora de una manera dolorosamente evidente. Cuando Santino llegó esa noche, a la hora de siempre, Marisol sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Él entró en casa con total naturalidad. La besó en la mejilla. Preguntó por Jimena. Habló de lo duro que estaba el día en la oficina. Se sentó a cenar y devoró las chuletas que ella había preparado, como si nada pasara. Pero para Marisol todo había cambiado. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa, le sonaban a mentira. ¿Cómo podía él actuar con tanta calma después de haber destruido su confianza? Respiró hondo, intentando controlar el temblor en su voz. No quería gritar ni hacer una escena. Quería respuestas. Santino, dijo de pronto, cuando él dejó los cubiertos sobre el plato. ¿Recuerdas nuestro aniversario en 2022? El cuchillo se le resbaló de las manos, y en ese segundo de silencio, Marisol supo que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Santino levantó la vista cuando Marisol mencionó aquellas visitas constantes a su madre. Sus ojos, habitualmente marrones y tranquilos, ahora parecían casi negros. Claro que lo recuerdo, respondió con voz seca. ¿Por qué lo preguntas? Nada, solo me vino a la cabeza. ¿Entonces también seguiste yendo a Valencia por trabajo?
Sí, contestó demasiado rápido, levantándose de golpe para llevar el plato al fregadero. Fue un viaje complicado. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos, como si el simple hecho de hablar del pasado le incomodara. Marisol lo observaba en silencio, intentando leer en cada gesto una verdad que aún no se atrevía a pronunciar en voz alta. Esa noche no pudo dormir. Escuchaba la respiración tranquila de su marido a su lado y sentía que compartía la cama con un desconocido. 27 años juntos, criando a su hija, superando enfermedades, deudas y miedos. ¿Había sido todo una mentira? ¿O solo los últimos años, cuando él empezó a llevar una doble vida? Al amanecer, mientras Santino se marchaba a la oficina, Marisol tomó una decisión. Se sentó frente al viejo portátil que casi nunca usaba él en casa. Sabía la contraseña, la fecha de su boda. Qué cruel sonaba ahora. El ordenador tardó en arrancar, pero lo que encontró dentro le quitó el aire. En la carpeta de fotos había decenas de imágenes de Santino con la misma mujer, Nina. No eran solo de 2022, había de 2021, 2023 y hasta de principios de 2024, la última, de la primavera pasada. Los viajes eran como bofetadas una tras otra. Allí estaban juntos en Crimea, en otra, paseando por Toledo. Más tarde sonriendo en Praga, la ciudad con la que Marisol había soñado durante años, pero que Santino siempre decía que no era el momento de visitar. Con Nina sí había sido el momento. El golpe final llegó en una carpeta llamada personal. Correos electrónicos, cartas largas, íntimas, llenas de ternura, planes de futuro compartidos. Santino escribía sobre lo duro que era fingir en casa, sobre las ganas de divorciarse en cuanto Jimena, su hija, encontrara trabajo y fuera independiente. No quiero traumatizar a Ximena, pero no puedo seguir en esta farsa. Tú eres mi vida real, mi amor. Marisol cerró el portátil de golpe y rompió a llorar. No ese llanto contenido que aprendió a dominar con los años, sino un llanto desesperado, en voz alta, sin preocuparse de si los vecinos la escuchaban. Su mundo se desmoronaba. Los últimos años habían sido una ilusión. Mientras ella se conformaba con las rutinas, Santino construía otra vida con otra mujer. Los días siguientes fueron un borrón. Marisol iba a su trabajo de contable en la clínica. Cumplía con sus tareas mecánicamente, pero su mente solo estaba en un lugar: Nina. La buscó en redes sociales. La encontró fácilmente. Guapa, con estilo, rodeada de amigos, viajando, sonriendo, practicando yoga. Una mujer que parecía 10 años más joven de lo que era. Marisol, en cambio, se miraba en el espejo y veía a una mujer cansada, con raíces grises asomando, arrugas marcadas, y una figura castigada por el paso del tiempo. ¿Cuándo había dejado de cuidarse? ¿Cuándo fue la última vez que se compró un vestido bonito? Que leyó un libro que no fuera por obligación? Que soñó con algo más que un fin de semana en la sierra? El jueves por la noche, Santino anunció con total normalidad: mañana tenemos una cena de empresa, volveré tarde. Marisol asintió como siempre, pero en su interior ya tenía un plan. A la mañana siguiente, en lugar de ir a la clínica, tomó el metro hasta el centro de Madrid. Allí estaba la agencia de publicidad donde trabajaba Nina. No tenía un plan concreto, no sabía si la enfrentaría, si simplemente la observaría o si se marcharía en silencio. Solo sabía que necesitaba verla con sus propios ojos. Se sentó en una cafetería frente al edificio, con el corazón acelerado, y esperó. 2 horas después, la vio salir. Era ella, Nina, exactamente como en las fotos, pero aún más radiante en persona, elegante, cuidada, segura de sí misma. Hablaba por teléfono, reía, hacía gestos con la mano libre. Marisol la miró desde la ventana del café. La rival tenía carne y hueso, un perfume que flotaba en el aire, y una vida que, de alguna forma, le había robado a ella. En ese instante, Marisol entendió que la traición ya no era una sospecha, ni una imagen en la pantalla del ordenador. Era real.
Estaba frente a la mujer por la que su marido había arriesgado, y quizá destruido, una vida entera. Y lo peor era que la historia no había hecho más que empezar. Nina salió de la agencia con esa seguridad que solo tienen quienes saben que todo gira a su favor. Marisol la siguió con la mirada hasta que la vio subirse a un BMW blanco. Coche nuevo, reluciente. Marisol tragó saliva. ¿De dónde había salido ese dinero? En casa ella y Santino siempre hablaban de ahorrar para reformar el piso, de apretarse el cinturón. Y ahora comprendía la verdad. Parte del presupuesto familiar se había ido en regalos para la amante. Aquella noche, Santino llegó a casa pasada la medianoche, ligeramente borracho, alegre, hablando sin parar de la fiesta con los compañeros. Marisol lo escuchaba con gesto neutro, mientras por dentro lo imaginaba con Nina en algún restaurante caro, riéndose de ella a kilómetros de distancia. El fin de semana transcurrió en un silencio pesado. Santino estaba distraído, pegado al móvil, contestando mensajes a escondidas y saliendo a otra habitación cada vez que sonaba una llamada. Marisol fingía ordenar la casa o revisar facturas, pero en realidad lo vigilaba. Cada gesto de él, ahora, era un libro abierto que ella podía leer sin esfuerzo. La mentira se le escapaba por cada poro. El domingo por la noche, Santino anunció con voz estudiadamente seria: «Mañana me voy temprano a un viaje de negocios a Valencia. 3 días. Me han llamado urgentemente». Marisol lo miró en silencio. Ya no tenía dudas. No había ningún viaje de negocios. Era una excusa más para desaparecer con Nina. El lunes, después de que él se marchara con su maleta, Marisol decidió comprobarlo. Llamó a la oficina de la constructora. La secretaria, sorprendida, le dijo que no había ningún proyecto en Valencia y que Santino había pedido unos días libres por asuntos familiares. Aquello fue la gota que colmó el vaso. La paciencia se rompió. Marisol tomó el teléfono y llamó a su hija. Jimena, con sus 25 años, periodista en un periódico madrileño, era mucho más sensata de lo que su madre hubiera querido admitir. «Mamá, ¿qué pasa? Te noto rara». Marisol no pudo contenerse. Le contó todo: las fotos, los correos, las mentiras, el viaje inventado. Lo hacía en voz baja, con la garganta cerrada, pero Jimena entendió cada palabra. «Ven conmigo», le dijo su hija. «Estoy compartiendo piso con una amiga en Lavapiés. Hay sitio de sobra. Vente y piensa tranquila qué hacer». «¿Y tu padre?» «Que papá se las arregle con lo que ha hecho. Mamá, tienes derecho a la felicidad y sobre todo a la verdad». Con un nudo en el estómago, Marisol hizo una pequeña maleta y se fue. 3 días enteros vivió en aquel piso joven, rodeada de gente que hablaba de futuro, de sueños y de libertad. Caminó por calles que no conocía. Escuchó a Jimena y a sus amigos debatir sobre relaciones. «Si alguien te engaña durante años, es que no te respeta», dijo uno de ellos. «El amor no puede sostenerse en una mentira», añadió su novia. Las palabras eran simples, pero le calaron hondo. En esos días, Marisol decidió que no podía seguir esperando a que la verdad se le cayera encima a cuentagotas. Regresaría a casa y obligaría a Santino a hablar claro. Si él quería quedarse con Nina, que se fuera. Si de verdad quería salvar a la familia, tendría que empezar desde cero, pero con absoluta sinceridad. El miércoles por la noche, Santino regresó de su supuesto viaje. Estaba bronceado, descansado, con regalos en la maleta, perfumes para Marisol, un imán de Valencia para la nevera, como si eso pudiera tapar la mentira. «Santino, tenemos que hablar», dijo Marisol con calma, apenas él terminó de deshacer la maleta. «¿Sobre qué?». Intentó sonar tranquilo, pero en su voz ya se percibía la inquietud. Ella no contestó. Abrió un sobre y colocó sobre la mesa las fotos con Nina, una tras otra, como golpes secos de realidad. Santino palideció. Se quedó de pie unos segundos, sin palabras, y finalmente se dejó caer en la silla. «¿De dónde has sacado esto?». «De tus papeles. Y no solo tengo fotos. Sé lo de los correos.
Sé lo de Valencia. Sé que estás planeando un divorcio. Él se cubrió la cara con las manos, intentando esconderse en un gesto inútil. Marisol, no quiero excusas, no quiero más mentiras. Solo dime la verdad. ¿La quieres? Un silencio denso llenó la sala. Afuera se escuchaba el murmullo de los árboles y el ladrido lejano de un perro, sonidos cotidianos de una noche madrileña, mientras dentro de esa casa se derrumbaba una vida entera. Santino alzó la mirada. Sí, susurró, la amo. Marisol sintió un golpe en el pecho. ¿Y a mí? Él respiró hondo. Eres la madre de mi hija. Hemos vivido 27 años juntos. Marisol apretó los labios. Eso no responde a la pregunta. El silencio volvió a caer, pero ya no era silencio. Era una sentencia. Santino levantó la vista. En sus ojos ya no había nerviosismo, sino un extraño cansancio mezclado con alivio. No, Marisol. No te amo. Hace mucho tiempo que no. Solo somos dos extraños viviendo juntos por costumbre. Esas palabras fueron como un golpe seco, pero contra todo pronóstico, también trajeron calma. La mentira había terminado. Por fin escuchaba la verdad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué tantos años de engaños? Preguntó ella con voz firme. Tenía miedo de hacerte daño, de que Jimena sufriera, del qué dirán de la familia. Me acostumbré a esta vida. ¿Y ahora ya no tienes miedo? Ximena ya trabaja, es independiente. Ella lo entenderá. Yo ya no puedo seguir así. Nina me ha dado un ultimátum. O me divorcio antes de fin de año o me deja. Marisol se levantó y miró por la ventana. Afuera, las farolas encendían la ciudad. Gente que volvía a casa, cada cual con sus secretos. Está bien, dijo sin girarse. Nos divorciaremos. Marisol, yo no quiero escucharte. Ni excusas ni agradecimientos. Hagámoslo civilizado. El piso es mío. Está a mi nombre desde que lo compraron mis padres. La casa de campo también. Llévate el coche y tus cosas. No hace falta que me ayudes. No pienso ayudarte. Tengo mi trabajo. Me las arreglaré sola. Y así fue. La semana siguiente, Santino recogió sus pertenencias. Apenas hablaron. Todo se redujo a trámites, firmas, cajas. Marisol se sorprendía de su serenidad. Quizá porque ya había llorado todas sus lágrimas. Lo más duro llegó con la visita de Jimena. «Mamá, ¿cómo estás?», le preguntó abrazándola fuerte. «Bien, de verdad. Al principio tuve miedo, pero ahora me siento libre. Ya no hay que fingir». «¿Te da pena, papá?». «Un poco, pero más me duele el tiempo perdido, mi ingenuidad». Jimena sonrió con ternura y se puso manos a la obra. Juntas movieron muebles, guardaron recuerdos, despejaron la casa. El piso parecía más amplio, más luminoso. Por primera vez en años, era un hogar solo suyo. «¿Y ahora qué vas a hacer, mamá?», preguntó Jimena. Marisol se quedó pensativa. Tenía 52 años, una nueva vida por delante. «No lo sé, quizá viajar. Siempre quise aprender inglés, o ver lugares con los que soñé de joven. Ahora tengo tiempo». «Mamá, eres increíble. Estoy orgullosa de ti». Un mes después, Marisol coincidió con Santino en el supermercado. Estaba con Nina, eligiendo productos para una cena. Los dos parecían tranquilos, felices. Marisol los saludó con cortesía. Santino la presentó como mi exmujer. No hubo tensión, solo la sensación de dos personas que, después de todo, habían cerrado un ciclo. De regreso a casa, Marisol reflexionaba. Hasta hacía poco se sentía abandonada y rota. Ahora, extrañamente, sentía gratitud. Santino le había hecho un regalo sin querer: la libertad. La había liberado de un papel que ya no le pertenecía. Aquella tarde preparó un té y se sentó con un libro que llevaba años posponiendo. Fuera nevaba, dentro había calor y silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Marisol se sentía en paz. El teléfono sonó. Era Linda, una compañera de la clínica y amiga de toda la vida. «Marisol, ¿cómo estás? Me han contado lo del divorcio». «Estoy bien, Linda. Mejor de lo que esperaba». «Perfecto.
porque tengo una propuesta. Compré un viaje a la India para 2 personas. Mi amiga se echó atrás. ¿Te vienes? Yoga, ayurveda, masajes, templos. Nos vendrá bien a las 2. Marisol sonrió. Miró por la ventana, donde los copos caían lentamente. India. Una palabra que sonaba a renacimiento, a vida nueva. Y en ese instante supo que la historia no terminaba con un divorcio, sino con un comienzo. Nunca había estado tan lejos de casa. Marisol observaba las pantallas del aeropuerto con una mezcla de nervios y emoción. Santino siempre había despreciado los viajes exóticos. Para él, lo mejor era la casa de campo, o como mucho, unas vacaciones en la costa española. Pero esa vez, cuando Linda le propuso India, Marisol respondió sin pensarlo. ¿Y por qué no? Iré. Encendió el portátil y se sumergió en un mundo nuevo. Goa, Kerala, templos milenarios, el océano abierto, aromas de especias, mercados de colores. Era como abrir una puerta hacia otra vida. Pidió por internet vestidos frescos y llenos de color. Pidió cita en la peluquería y hasta se compró unas gafas de sol nuevas. Preparar la maleta no era solo preparar un viaje, era preparar un renacimiento. En el aeropuerto de Barajas, un antiguo vecino la miró sorprendido. ¿Marisol? ¿A la India? Ella sonrió y asintió. Sí, se iba a la India. Y aquello no era un final, sino un principio. El avión despegó y, mientras las nubes quedaban bajo sus pies, Marisol pensaba, a veces la traición no destruye, libera. Santino había creído que estaba arruinando su vida, pero sin saberlo le había entregado la llave para empezar de nuevo. 3 semanas en la India lo cambiaron todo. Marisol practicaba yoga al amanecer junto al océano. Probaba comidas que jamás habría imaginado. Charlaba con viajeros de todos los rincones del mundo. Descubrió que tenía humor, chispa, espontaneidad. No era solo la esposa de Santino o la madre de Jimena. Era una mujer interesante por sí misma. En Kerala conoció a Alfonso, un médico de San Petersburgo que viajaba solo tras la muerte de su esposa. Coincidieron en una clase de meditación, y desde el primer momento la conversación fluyó con naturalidad. No había compromisos ni promesas, solo compañía sincera. Hablaron de libros, películas, medicina, viajes. Después de tantos años de cenas en silencio, escuchar y ser escuchada, era un soplo de aire fresco. Intercambiaron números y prometieron verse en Moscú. De vuelta en Madrid, Marisol tomó decisiones que nunca antes se habría atrevido a tomar. Vendió la casa de campo y con ese dinero reformó el piso y pagó la entrada de un coche nuevo. Se apuntó a clases de inglés, empezó en el gimnasio y se tiñó el pelo de un tono más vivo. Sus compañeros la miraban incrédulos. Marisol, has rejuvenecido 10 años. Y era verdad. La felicidad se nota en la piel. Alfonso la llamaba cada semana. Cuando tenía trabajo en España se encontraban. No hacían planes serios, pero era bonito saber que alguien pensaba en ti, que había otra mirada que te valoraba. Le regalaba libros, la llevaba a lugares desconocidos de la ciudad. Y con él Marisol se sentía de nuevo una mujer plena, inteligente, viva. Mientras tanto, Ximena avanzaba en su carrera y un día, en su cumpleaños, le dijo con emoción, «Mamá, eres el ejemplo de que la vida se puede cambiar a cualquier edad. Estoy orgullosa de ti». De Santino, apenas sabía. A veces llamaba en fechas señaladas. Supo por conocidos que se había casado con Nina y que querían tener un hijo. Marisol lo escuchó sin dolor, con cierta sorpresa, como si hablaran de un extraño. ¿De verdad ese hombre había sido alguna vez el centro de su mundo? Un año después del divorcio, la relación con Alfonso se fue consolidando sin prisas. Ninguno de los dos tenía urgencia. Ambos sabían lo que era perder, y ahora valoraban el presente sin exigir promesas. Ese verano viajaron juntos por los países bálticos. Pasearon por Tallinn y Riga. Se alojaron en pequeños hoteles. Caminaron de la mano por calles empedradas, libres. Marisol, por primera vez en su vida, no debía dar explicaciones a nadie. Una tarde,
En una terraza frente a la Catedral de Riga, Alfonso tomó su mano. Marisol, quiero decirte algo. Durante este año te has vuelto alguien muy querido para mí. No sé cómo llamarlo. Quizá no sea gran amor como en la juventud, pero contigo me siento bien, muy bien. Ella lo miró a los ojos y sonrió con ternura. Yo también, Volodia. Has cambiado mi vida. En ese instante, Marisol entendió que la traición no había sido el final de su historia, sino la chispa de su renacimiento. Me has enseñado que se puede vivir de otra manera, dijo Marisol mirando a Alfonso. Quizás podríamos intentar vivir juntos. No hace falta casarnos, solo probar. Hace un año, esas palabras le habrían parecido impensables. Ahora, en cambio, sonaban naturales. Vamos a intentarlo, añadió ella con decisión. De aquel viaje regresaron con planes. Alfonso aceptó un puesto en un prestigioso centro cardiológico en Moscú, mientras que a Marisol, gracias a sus cursos de inglés, le ofrecieron trabajo en una empresa internacional. Su vida, por primera vez, parecía abrirse como un abanico de posibilidades. Pasaron los meses. Una tarde, Marisol hacía cola en la taquilla del teatro. Quería entradas para el estreno de una obra de Chejov. Alfonso estaba de viaje y ella había decidido ir sola. Delante, un hombre de unos 55 años hojeaba el programa con atención. «Perdone», dijo al girarse. «¿Sabe si esta obra es una reposición o algo nuevo?» «Es una nueva producción», respondió Marisol sonriendo. «El director es joven, recién graduado, y tiene críticas muy buenas». Aquel desconocido se llamaba Manuel. Era historiador del arte, recién llegado de Italia, donde había trabajado en la restauración de frescos. Hablaba con entusiasmo, con brillo en los ojos, y Marisol se sorprendió disfrutando de la conversación. No porque buscara algo más. Con Alfonso estaba feliz, sino porque de repente descubría un interés genuino por un mundo nuevo. «¿Me acompañas al espectáculo?», propuso Manuel. Ir solo siempre resulta un poco aburrido. Marisol dudó un instante, pero aceptó. ¿Por qué no? Solo era cultura. La obra resultó magnífica. Después fueron a una cafetería y Manuel, apasionado y divertido, le habló del arte con tanta fuerza que Marisol se quedó embelesada. Al despedirse, él le dijo con sinceridad: «Gracias. Hacía mucho que no encontraba a alguien con quien hablar así». Esa misma noche, Marisol contó a Alfonso por teléfono la anécdota. Él se lo tomó con calma. «Me alegro de que tengas nuevos amigos. Yo no puedo ser tu único interlocutor». Y cumplió su palabra. Una semana después, Manuel la invitó a una exposición. Ella volvió a aceptar. Alfonso estaba otra vez de viaje, y la propuesta era tentadora. Poco a poco, con naturalidad, surgió una amistad. Manuel le mostró un lado oculto de Moscú. Pequeñas galerías, historias fascinantes de edificios antiguos, rincones culturales que Marisol ni sospechaba. Alfonso lo entendía perfectamente. Él mismo tenía su vida profesional intensa y sus colegas médicos con quienes debatía problemas y avances. Pasaron 6 meses. Marisol se dio cuenta de algo increíble. Su vida era más rica de lo que jamás había imaginado. Tenía a Alfonso, un compañero estable y bondadoso con el que compartía proyectos y viajes. Tenía a Manuel, un amigo que le había abierto las puertas de la cultura y del arte. Tenía un trabajo en el que era valorada, una hija orgullosa y feliz, y un círculo nuevo de amigos. El día de sus 54 cumpleaños, organizó una pequeña fiesta en casa. Vinieron Ximena y su marido, recién casados. También Alfonso, Manuel, compañeros de trabajo Elinda, la amiga que la impulsó a aquel primer viaje a la India. La sala se llenó de risas, brindis y abrazos. Cuando todos se marcharon, Ximena se quedó un momento a solas con su madre. «Mamá, mírate, te has transformado. Ahora eres feliz, segura, interesante. Estoy muy orgullosa de ti». Marisol la abrazó y, con una serenidad que jamás había sentido, respondió: «¿Sabes, Ximena? Me he dado cuenta de una cosa muy simple». Hizo una pausa y sonrió.
Nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Y vosotros, Alfonso, pensáis casaros?, le preguntó un día Ximena. Marisol sonrió y negó con la cabeza. No lo sé, probablemente no. Estamos bien así. Cada uno en su piso, viajamos juntos, quedamos cuando queremos. Para nuestra edad, es la relación ideal. ¿Y Manuel?, dijo su hija con picardía. Él también siente algo por ti, se le nota. Marisol guardó silencio. Sí, había notado ese brillo en los ojos de Manuel, esa complicidad especial. Pero ella tenía a Alfonso. Eso le bastaba. Un mes después llegó la noticia inesperada. A Alfonso le ofrecían un puesto prestigioso en Berlín. Buen sueldo, nuevas perspectivas. Ve, dijo Marisol con sinceridad. Es una oportunidad única. ¿Quieres venir conmigo? Ella se imaginó en un país extranjero, empezando de cero, buscando trabajo, aprendiendo otro idioma. Y negó suavemente. No, Volodia. Acabo de encontrar mi lugar aquí. No quiero volver a romperlo todo. Él asintió comprensivo. Lo entiendo. Entonces lo intentaremos a distancia. Pero ambos sabían la verdad. Las llamadas se hicieron más cortas, los correos más fríos. Medio año después, Alfonso ya estaba instalado en Alemania y Marisol en Moscú. Cuando él regresó para recoger sus últimas cosas, se abrazaron como viejos amigos. Gracias por todo, dijo él. Me devolviste la fe en la vida. Y tú a mí, respondió ella. No hubo lágrimas, solo gratitud. Tras su marcha, Marisol no se sintió sola. Tenía un trabajo que le apasionaba, amistades nuevas y una vida llena de planes. Y entonces, casi sin darse cuenta, Manuel comenzó a ocupar más espacio en su día a día. Invitaciones a exposiciones, cafés después de un concierto, paseos comentando edificios históricos, siempre con delicadeza, sin presionar. Hasta que una noche, en una cafetería tranquila, él se atrevió. Marisol, sé que tu historia con Alfonso terminó hace poco. No quiero forzarte, pero hace tiempo que estoy enamorado de ti. Ella lo miró, sorprendida, y comprendió algo que no había querido admitir. También sentía algo más que amistad. No respondas ahora, dijo Manuel. Solo piénsalo. En casa Marisol reflexionó. Manuel era distinto a Santino y a Alfonso, más creativo, más emocional, con una energía que despertaba en ella facetas dormidas. Una semana después lo llamó. Manuel, probemos. Despacio, sin prisas. Por supuesto, contestó él con una sonrisa que se podía escuchar al otro lado del teléfono. Todo será como tú quieras. Su relación creció de forma natural. Iban a museos, al teatro, y los fines de semana visitaban la casa de campo de Manuel, donde él tenía un pequeño taller de pintura. Un día, Marisol se atrevió a pedir: «Enséñame a pintar». Manuel aceptó encantado, y así entre pinceles y lienzos, Marisol descubrió talentos que nunca imaginó. Sus dibujos eran simples, casi infantiles, pero llenos de sinceridad. Cada trazo era una confesión, una forma de recuperar lo perdido. Cuando llegó el invierno, ya eran una pareja consolidada. Manuel era cariñoso, atento y, lo más importante, nunca intentaba cambiarla. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le dijo una tarde. Que sabes ser feliz, y eso es muy raro. En Año Nuevo, Ximena y su marido fueron a visitarla. Conocieron a Manuel y salieron encantados. «Mamá, él te mira como si fueras una obra de arte», bromeó su hija. «Y se nota que estáis bien juntos». Marisol rió, pero en el fondo lo sentía igual. Con Manuel había paz, comprensión y complicidad. En primavera viajaron juntos a Italia. Manuel le mostró los lugares donde había trabajado y restaurado frescos. Le hablaba con pasión de cada iglesia, de cada palacio. Marisol se enamoró de Florencia, de sus calles estrechas, de sus museos. Allí, entre mármol renacentista y pinturas centenarias, comprendió que la vida le había regalado algo mucho más valioso que un matrimonio roto: la oportunidad de reinventarse y descubrir el amor verdadero, aquel que no exige máscaras ni sacrificios, solo presencia y autenticidad.
¿Y si compramos un pequeño apartamento aquí?, propuso Manuel una tarde en Florencia, mientras caminaban por el Ponte Vecchio. ¿De verdad?, preguntó Marisol sorprendida. Claro, tú tienes tus ahorros, yo también. La vida es corta, hay que vivirla bien. La idea la desarmó y la entusiasmó a la vez. Empezaron a mirar ofertas en Internet, imaginando cómo sería pasar temporadas allí, entre arte y luz italiana. De vuelta en Moscú, Marisol se topó con un fantasma del pasado, Santino. Lo encontró en el supermercado, solo, con aspecto cansado y envejecido. «Hola, Marisol», dijo él con una sonrisa apagada. «He oído que trabajas ahora en una empresa internacional». «Sí, todo va bien». «¿Y tú? Nina, el niño?» Santino bajó la mirada. «Nos divorciamos hace 6 meses. La vida con un bebé no era el sueño romántico que ella esperaba». Marisol sintió lástima, pero no dolor. «Lo siento», murmuró. «No pasa nada, es culpa mía. Quise perseguir la juventud y lo que encontré fueron problemas». Él la miró con atención, casi sorprendido. «Has cambiado, estás más guapa». «Gracias. ¿Y si quedamos algún día para hablar?». Marisol lo interrumpió con suavidad. «Santino, no, estoy bien. Tengo otra vida. No merece la pena remover el pasado». Él asintió con resignación. «Tienes razón. A veces solo me da pena. Hemos vivido tantos años juntos». «Y no en vano», replicó ella con firmeza. «Tenemos a Jimena, tenemos recuerdos, pero no hay vuelta atrás». Camino a casa, Marisol reflexionaba. La vida da vueltas extrañas. Santino, que un día le pareció el marido ideal, acabó solo y desdichado. Y ella, la mujer que él llamó aburrida, había florecido. En casa la esperaba Manuel, sonriente, con un ramo de tulipanes en la mano. «He encontrado la opción perfecta en Florencia», anunció. «Un pequeño apartamento en un edificio antiguo, con vistas al Arno». Marisol lo abrazó. «Lo compramos». Ese verano lo pasaron decorando su nuevo refugio italiano. Marisol aprendió a cocinar platos típicos. Manuel pintaba paisajes toscanos. Y cada tarde paseaban por el río, soñando en voz alta. Hasta que una noche, en la terraza de su nuevo hogar, Manuel le preguntó de repente: «¿Y si nos casamos?». «¿Para qué?», rió ella. «Tenemos todo». «Porque quiero que seas mi esposa, oficialmente». Marisol lo pensó y sonrió. «De acuerdo, casémonos». La boda fue modesta y preciosa, en el viejo ayuntamiento de Florencia, con Jimena como testigo, algunos amigos y colegas, sin lujos, solo amor verdadero. Después de la ceremonia, una cena sencilla en un restaurante frente a la catedral. Jimena levantó su copa y pronunció un discurso que hizo llorar a todos. «Mi madre me enseñó que nunca es tarde para cambiar. De niña pensaba que los adultos estaban condenados a vivir siempre igual. Pero ella me demostró que se puede empezar de nuevo y ser feliz». Por la noche, Marisol y Manuel pasearon por las calles florentinas. Ella con un vestido blanco sencillo, él con un traje claro. Parecían turistas enamorados. «¿Sabes?», dijo Marisol. «Hace 3 años pensé que mi vida había terminado, pero en realidad solo empezaba. Y yo creía que después de los 50 el romanticismo no existía», respondió Manuel sonriendo. Qué equivocado estaba. De regreso a Moscú decidieron dividir su tiempo entre 2 mundos, los inviernos en la capital rusa y los veranos y otoños en Italia. Manuel pidió una excedencia. Marisol trabajaba a media jornada desde casa. La vida era tranquila, rica y llena de belleza. Marisol se entregó a la pintura con seriedad. Descubrió que podía expresar en colores todo lo que había callado durante años. Y pronto, algunas de sus obras comenzaron a venderse. Había pasado de ser la esposa de Santino a ser Marisol, una mujer libre, artista, viajera, esposa y madre orgullosa. Y por primera vez en décadas, no necesitaba más que eso para ser feliz. Manuel trabajaba en su libro sobre arte italiano, mientras Marisol disfrutaba de un nuevo rol que la llenaba de alegría, el de abuela.
Jimena había tenido su segundo hijo, al que llamó Manuel en honor a su padrastro. Marisol lo mimaba con ternura, y después volvía a su vida plena. Viajes, pintura, proyectos compartidos con su marido. 5 años después del divorcio, el destino volvió a ponerla frente a Santino. Fue en el aeropuerto. Marisol, bronceada, con un corte moderno y un porte elegante, avanzaba con paso seguro cuando escuchó una voz incrédula detrás de ella. «¿Marisol? ¿Eres tú?» Ella se giró y lo vio. Era Santino, solo, envejecido, con los hombros caídos. «Hola, Santino», respondió con amabilidad. «¿Cómo estás?» «Bien, trabajando. ¿Y tú? Pareces una estrella de cine. ¿A dónde vas?» «A Florencia, con mi marido. Tenemos un apartamento allí». Los ojos de Santino se abrieron con sorpresa. «¿Con tu marido?» «Sí, llevo 2 años casada», respondió sonriente. En ese momento, Manuel apareció con 2 cafés en la mano. Saludó con cortesía, con la elegancia de un hombre seguro de sí mismo y feliz al lado de su esposa. «Que tengáis buen viaje», murmuró Santino, incómodo, antes de apartarse. Mientras lo observaba alejarse, Manuel preguntó en voz baja: «¿Ese era tu exmarido?» «Sí, el mismo que destruyó mi mundo, y sin querer me dio la libertad. No parece feliz. Porque buscó la felicidad en el lugar equivocado. Creyó que una amante joven lo rejuvenecería, y solo encontró problemas». Más tarde, ya en el avión, Marisol contemplaba las nubes desde la ventanilla, con la mano de Manuel entre las suyas. Pensaba en lo irónica que es la vida. Santino rompió su matrimonio buscando novedad y pasión, pero fue ella, tras superar el dolor de la traición, quien encontró el verdadero amor y la armonía. «¿En qué piensas?», le preguntó Manuel. «En que la vida es maravillosa. A veces, lo que parece el fin del mundo es solo el inicio de la etapa más hermosa». «Palabras sabias de una mujer sabia», dijo él sonriendo. El avión ganó altura, llevándolos hacia nuevas aventuras en Italia, donde les esperaban su casa, sus cuadros y las puestas de sol en el Arno. Marisol, a sus 57 años, era más feliz que nunca. Y sabía que aún le quedaba mucho por vivir: amor, viajes, creatividad y alegría. Y todo comenzó aquel día en que la traición que parecía destruirla, en realidad la liberó.